empezando los primeros meses del año con propósitos, esperanzas, buenos deseos para todos y lo mismo y típico de siempre. Pero no estoy refiriéndome al presente año de 2023, sino a hace casi 3 años, remontándonos a un tiempo muy diferente para todos, donde sonaba tan lejana una nueva enfermedad recién descubierta en China, o como se le mencionaba popularmente en aquellos tiempos, el coronavirus. A la altura de marzo comenzaron a salir los primeros casos en el país, y para el puente de natalicio de Benito Juárez fue declarado oficialmente como emergencia global en el ámbito de la salud, o más específicamente, una pandemia. Mucha gente compartirá este sentimiento, hayan sido trabajadores, estudiantes de secundaria, preparatoria o incluso de nivel superior. Nuestras vidas entraron en pausa a nivel social para dar paso a una etapa de distancia y aislamiento total. Reuniones y clases virtuales, entretenimiento por streaming, libros digitales, mañanas lentas y silenciosas. A cierta medida, todos caímos como sociedad a un punto bajo emocionalmente hablando. Todo esto sin poder ver un fin a la situación precaria en todos lados, sin mencionar a todos aquellos que esta pandemia nos arrebató. Y sin embargo, aquí nos encontramos, y no fue fácil llegar hasta aquí, habiendo retomado nuestras vidas, aún adaptándonos a todos los cambios que llegaron, pero hay que retroceder un poco. Nosotros los estudiantes, durante y después de la pandemia, sufrimos de algo que casi no es mencionado en ningún lado, y es la increíble cantidad de cambios a los que nos tuvimos que adaptar, y después desadaptar para seguir adelante. Un día creíamos librarnos de las clases por un mes y cuando menos nos dimos cuenta, terminamos 2 ciclos escolares y algunos hasta concluimos nuestro nivel académico completamente a distancia, en un caso personal, siendo la preparatoria, por lo que tuve que comenzar a estudiar mi carrera en una modalidad totalmente en línea. Y después, tuvimos que volver, pero no fue nada fácil, ¿verdad? Buenas tardes. ¿Podría decirme cuál Buenas es tardes. su nombre y qué está estudiando? Yo me llamo Sara Miguel Tapia Rojas. Estudio en el Instituto Politécnico Nacional, la carrera de Ingeniería Textil. Hola, soy Mariana, me encuentro estudiando el tercer semestre de Ingeniería Ambiental. Mi nombre es Marco Antonio Hernández Salazar, soy estudiante de Ingeniería Biotecnológica en la UPIBI. Hola, yo soy Diego Alberto Torres Holguín y pertenezco a la carrera de Ingeniería Ambiental aquí en la UPIBI. ¿En qué grado escolar te encontrabas cuando inició la pandemia y cuáles fueron los grados que tuviste que cursar mediante la modalidad de distancia? Cuando comenzó la pandemia yo me encontraba en el quinto grado de preparatoria. Tuve que cursar así el último año de preparatoria y mi primer semestre en la universidad. Cuando empezó la pandemia yo estaba estudiando cuarto semestre en el CET, igual del Poli, en el Walter Cross, y pues terminé la vocacional en pandemia. Y yo me encontraba en el grado escolar de tercero de preparatoria cuando comenzó la cuarentena por la pandemia. La pandemia me agarró cursando el último semestre de la preparatoria. ¿Consideras que te costó adaptarte al modelo presencial después de la pandemia de COVID-19? Considero que al yo ser una persona más introvertida, en el ámbito de los trabajos, por ejemplo, y eso, sí fue un poco difícil readaptarme a tratar con gente frente a frente. Considero que para mí, personalmente, lo más difícil y pesado fue el ir a la escuela. Todo el camino en el transporte, el tener que movilizarme de nuevo hasta mi nueva institución, porque pues durante ese tiempo prácticamente pues nadie salía. Entonces considero que fue un, ¿cómo decirlo? Una carga física nueva. El hecho de que todo fuera de alguna forma autodidacta me costó un poquito de trabajo. Y pues regresando, pues también, porque pues 2 años sin hacer absolutamente nada, de que en serio pues todo era en línea y tenía mucha la facilidad de cualquier cosa en un examen, pues sacabas de que el libro o el cuaderno o googleabas o cosas así y de repente así de la nada que te mandan el comunicado y ya vas a entrar pero a la universidad y hacer exámenes, entonces sí como que eso me norteó un poquito y pues la verdad sí me costó un poco de trabajo. El más grande problema de la modalidad de regreso presencial es sobre todo la cuestión del transporte, porque digamos que de las pocas cosas que me había adaptado del modelo anterior es que podía levantarme media hora antes para tomar mis clases y ahora me tengo que levantar 2 horas antes para poder trasladarle a mi escuela. Al regreso a presencial sí fue difícil en el sentido del transporte,
porque si bien yo no sabía las rutas o cómo llegar aquí a la escuela, sí me resultó un poco difícil el poder adaptarme mis tiempos, volver a viajar en metro, que genera como esa ansiedad dentro de sí mismo. ¿Consideras que este problema persiste? Sí, considero que sí, ya que mi primer semestre de universidad fue totalmente en línea. Sin embargo, el segundo ya próximamente será totalmente presencial. Así que, pues durante el confinamiento y todo eso, era muy sencillo, ya que pues solamente te levantabas de tu cama y tomabas las clases en tu casa, no tenías que transportarte. Y de alguna manera era un poco más fácil concentrarse en el estudio, en tus cosas, más que estar pensando en transportarte o tiempos o el costo del pasaje, cosas así. Podría decir que no persiste, porque te tienes que adaptar de alguna u otra forma, tienes que buscar tú solita como que las soluciones. Y pues ahí vamos, mejorando. Y pues el problema persiste porque pues es un problema de transporte, es algo que va a seguir existiendo a menos que me mude más cerca y no creo que eso pueda pagarlo. Yo puedo decir que no, por la misma adaptación que tienen los profesores, que incluso hay algunos que ya han optado por tener un sistema híbrido en el cual nos mandan los videos o el contenido de lectura por plataformas de estudio. Entonces es una parte importante y más que nada la disposición que tenga uno para poder hacer esas cosas, porque así como yo tengo una disposición, puede haber otra persona que no tenga la misma disposición para hacerlo y que sí le haya costado regresar a presencial en pandemia. Y después de realizar estas entrevistas, llegamos a la conclusión de que hay 3 problemas principales. El primero siendo la dificultad de transporte, el segundo la dificultad para socializar o el aislamiento social, y la tercera la dificultad comparada con la facilidad para hacer trampa en los exámenes. Hoy nos encontramos con... Hola, soy Jorge Yáñez, profesor de aquí de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología del Instituto Politécnico Nacional. Aquí en la unidad enseñamos materias que tienen que ver con el área de ingeniería, particularmente en lo que es el área de bioprocesos. Yo me enfoco a las asignaturas que son del área de procesos de separación, básicamente, dentro de la licenciatura. Mi nombre es Sergio Oliva Maeda y yo enseño pues algunas de las materias de la carrera de Ingeniería en Alimentos. Entre ellas se encuentran biotecnología alimentaria, química y funcionalidad de los alimentos, fisiología de la nutrición. Me estuvieron comentando algunos alumnos a los que entrevisté que 3 problemáticas que surgieron después de la pandemia fue el aislamiento social al momento de regresar a clases presenciales, esa dificultad para poder trabajar en equipo y demás. También la dificultad para transportarse hasta acá. Muchos me comentaron algunos que no habían venido siquiera antes de la pandemia. Y el tercer punto que me comentaron fue la dificultad para adaptarse otra vez a las clases presenciales después de la facilidad que se presentó durante las clases en línea para que hacer trampa, que googlear, que no poner atención en clases, cosas que les dificultó el estudio al momento de regresar. De estas 3 problemáticas, ¿cuál cree usted que es la más importante y qué solución propone desde su punto profesional? Bueno, una de las principales problemáticas sí fue la sociabilización entre estudiantes, sí se vuelven más individualistas. Otro problema importante es la parte de aprendizaje, porque no se les ha enseñado a los jóvenes a ser autónomos y en este caso autodidactas. Pues podían no tener cámara encendida, no micrófono, simplemente conectarse y aparentemente... Entonces eso trajo muchas mermas, si lo podemos llamar así, en cuanto a la adquisición del aprendizaje, porque llegaron sin conocer muchas cosas, ¿no? Y que aparentemente habían pasado el curso. Entonces cuando llegan al modo presencial y tienen que encarar a sus compañeros, a los profesores con una serie de preguntas,
pues no tienen las capacidades para responderlas. Cuando estamos hablando de educación en línea, realmente tiene ya conceptos más didácticos, más pedagógicos, profundos, e implica el compromiso del docente e implica también el compromiso del alumno. Evidentemente la educación en línea tiene ventajas y desventajas. Podemos trabajar a nuestro ritmo, no tenemos que trasladarnos físicamente a un lugar que muchas veces muchos de los estudiantes tardan hasta 2 horas en trasladarse a su centro educativo. Entonces tiene estas ventajas. Dentro de las desventajas que logramos encontrar, pues están el hecho de que sí se presta a hacer trampa, se presta a que sí muchos estudiantes pensaban que la educación en línea es muy sencilla y por lo tanto iban a tener más tiempo disponible. Pues el problema ahí fundamental era regresar a las aulas y resolverlo era precisamente el regreso a las aulas. ¿Qué solución se da? De momento, pues uno es que, pero lleva tiempo, es que a los estudiantes se les promueva más el aprendizaje autónomo, pero en el caso de nosotros es nivel superior, nivel universitario. Se tendría que dar desde las generaciones anteriores, primaria, por ejemplo, secundaria, y esto lleva un proceso. Así como una solución tajante no se puede, es una generación que si bien se puede rescatar mediante la actualización de los jóvenes, pues mucho se requiere de que ellos puedan tener esa disposición para el aprendizaje nuevamente. Es un doble esfuerzo de ambas partes, pero de momento así sería la única solución, el doblar esfuerzos en todo lo que no pudieran aprender de manera presencial, lo puedan hacer. En cuanto al transporte, pues antes de la pandemia el transporte era malo y después de la pandemia el transporte sigue siendo malo, entonces no hay manera de cómo resolverlo. Y pues ahora sí que sí depende mucho del compromiso de las personas, ¿no? Pero realmente el que es bueno en línea, en presencial o en el espacio o bajo el agua, o sea, punto. O sea, no hay otra respuesta a eso, y ya depende de la responsabilidad y el compromiso de cada quien. Y a fin de cuentas, ellos son a los que deberíamos escuchar. Sus palabras están cargadas de razón.